Muy buenos días, el tema de hoy es lo inesperado. Vamos al libro de Éxodo capítulo 14, 13 al 14. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más por siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Lo inesperado. Yo no sé si a usted le ha pasado como al pueblo de Israel cuando el Señor los sacó de Egipto y los sacó precisamente para llevarlos a Canaán, a la tierra prometida. Pero el Señor tenía que pasarlos primeramente por el desierto. Tenían que atravesar el desierto para poder llegar a la tierra prometida. Un proceso que tenían que pasar, pero también que tenían que vivirlo. ¿Cuántas veces usted y yo queremos o estamos pasando situaciones difíciles, pero viene lo inesperado? Lo inesperado viene cuando usted no tiene el control, cuando usted no gobierna, cuando usted no maneja, cuando usted no manipula, pero cuando usted no tiene la posibilidad de voy a coger por allí, voy a coger por allá, voy a hablar con tal persona, voy a hablar con otra persona, y como que lo inesperado lo coge a usted fuera de base. Aquí se encontraba Moisés llevando al pueblo para pasar hacia la tierra prometida, pero se encontraba precisamente frente al mar. Y frente al mar, ahí cómo podían hacer ellos, cómo podían ejecutar el plan que el Señor les había dicho. Usted se imagina todos los hebreos mirando detrás ese ejército que venía, el ejército de Faraón, y Faraón con ellos para poder dicen enfrente contra el pueblo hebreo, y no sabían qué hacer. Frente al mar, ¿cómo vamos a pasar el mar? No habían lanchas, no había navegación, no habían cómo pasarlo. Pero cómo el Señor viene y usa a Moisés de una manera sobrenatural. Y es precisamente lo inesperado. ¿Dónde está puesta su confianza? De pronto usted dirá: yo sé que es Dios me va a sacar esa circunstancia, esa situación. Pero cuando viene lo inesperado es que usted no sabe para dónde coger. Usted se encuentra frente al mar. Su enemigo está detrás de usted. ¿Qué va a hacer usted? ¿Para dónde coge? ¿Va a salir corriendo? ¿Será que llama a algún familiar, algún amigo? Ayúdeme, por favor. Pero si ya están encima de usted. Eso estaba pasando con el pueblo hebreo y estaban precisamente mirando cómo salir de esa circunstancia, de esa situación. Por eso Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Y es precisamente, usted nunca más va a volver a ver esos enemigos. No se angustie, no se desespere. Dios va a sacarlo de esa circunstancia, de esa situación. Pero viene de pronto, usted llama al pastor, o llama al líder, o llama a una persona muy allegada a usted, pero que también está en los caminos del Señor. Es una persona de testimonio, es una persona de ayuno, de oración, de clamor, de intercesión, inclusive de palabra. Mira, esta persona le dice a usted: no tema, tranquilo, que de pronto se está viviendo lo inesperado, pero no tema porque el Señor lo va a sacar de esa circunstancia. ¿Qué le pasa? ¿Cómo va a salir de esa circunstancia? Mire, es que como usted no está viviendo esto, es que como usted no está aquí, usted no le toca enfrentarlos, usted no está poniendo la cara para poderlos enfrentar a cada uno de ellos. Y precisamente es cuando la persona se mueve en su carnalidad, en sus emociones, sus pensamientos. Inclusive algunos se mueven en su orgullo, su prepotencia, y hablan mal, contestan mal. Pero ¿usted qué le pasa? ¿Usted quién se cree? Pero es que ¿y ahora qué voy a hacer? Pero es que ¿para qué lo llama a usted? ¿Para que me ayude? ¿Quién dijo que la respuesta está en el hombre? La respuesta está en el Señor. Y eso era lo que el Señor le estaba diciendo al pueblo hebreo. Pero como ese pueblo era tan terco, tan rebelde, tan desobediente, como el Señor lo mismo lo dijo, pueblo de dura cerviz. Precisamente, ¿por qué? Porque no aceptaba una orientación, una dirección, un consejo de lo que el Señor hablaba a través de Moisés. Y renegaban contra Dios, pero también renegaban contra Moisés. Pero encontramos en la palabra que lo que más le molestaba al Señor era que renegaran contra su siervo, contra su discípulo. ¿Cuántas veces usted renega contra su pastor? Es que el pastor oró por mí y me dijo esto. Anto, no se lo habló Dios, se lo habló el pastor. Es que el pastor vino y oró y me dijo que Dios me iba a sacar. Es que el pastor dijo que él te leyera esta palabra. Es que el pastor me dijo que hiciera un ayuno y no le creí. Y eso pasaba precisamente con este pueblo. Y este pueblo se enfrentaba a Moisés y renegaba contra Moisés, pero renegaba contra Dios. Pero el Señor dice: y Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y es ahí donde viene el Señor y clama. Él nos da respuesta a usted y a mí de qué es lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos. Pero mire lo que dice el verso 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. De pronto usted llama al pastor o al líder: ay, ayúdeme a orar. Que el Señor le dice: vaya, dígale que se lance de una, haga ese proceso, haga ese proyecto, haga ese plan que tiene planeado, háganlo. El Señor lo va a respaldar. Pero ¿cómo? ¿Y con qué plata? ¿Y plata de dónde? Pero si yo no conozco a nadie en esa empresa, yo no conozco a nadie en esa oficina, yo no conozco a nadie en esta situación, ¿a quién le voy a decir usted por qué me dice que avance? Y el Señor se lo dijo. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y es donde usted y yo no debemos poner los ojos en las circunstancias, el problema, la dificultad. Por eso el tema es lo inesperado. El Señor le dijo: ¿por qué clamas a mí? Le dijo a Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés
se ponía a escuchar al pueblo, que era lo que el pueblo decía. Y el Señor le dice, no clames a mí, diles que marchen. Pero cuando usted viene el Señor y le manda la razón, vaya hágalo, vaya ejecútelo, que el Señor lo respalda. Y yo, ¿cómo? ¿Y yo cómo me meteré en eso? Es que usted no sabe con quién me va a enfrentar, usted no sabe cómo es esa persona, yo qué le voy a decir y qué voy a hablar. Y ahí es donde viene el Señor y nos habla a usted de mí, cómo es que estamos obrando y actuando para, dependiendo de las circunstancias que el Señor permite que usted y yo vivamos. Y ahí es donde nos viene a decir el Señor qué es lo que usted y yo debemos hacer, pero también si le estamos obedeciendo a Dios o estamos mirando qué nos dicen los demás. Y el Señor viene y nos habla a usted de mí cómo podemos hacerlo, cómo podemos entrar en esa preparación, pero también entrar en esa confianza para encontrar soluciones que el Señor viene y nos da, soluciones sorprendentes y poderosas en un momento de dificultad, incluso cuando para usted y para mí nos parece imposible, transformando cualquier prueba en bendición, pero también lo podemos lograr con el clamor, la oración, la intercesión. Y viene el Señor y activa el poder, y viene activa el poder de la oración, de la perseverancia y la constancia que usted entramos en esa presencia delante del Señor. Y es cuando viene a actuar la soberanía del Señor. Y Él tiene un plan eterno y su visión es más grande por sus intervenciones y de repente no son aleatorias con lo que el propósito que usted y yo pensamos que tiene el Señor. Pues ya que los propósitos del Señor son eternos, propósitos divinos, propósitos sobrenaturales para el hombre y que usted y yo estamos en esta tierra. Pero para el Señor es algo natural porque Él se mueve en lo sobrenatural. Para usted y para mí es sobrenatural, pero Él se mueve en lo natural del reino, así como se movía el Señor Jesucristo. Y Él viene a encontrar usted y yo esa respuesta que el Señor quiere darnos a cada uno de nosotros. Y es enfocarnos en el plan que el Señor tiene para con cada uno de nosotros en vez de estar enfocados en el problema, ya que los momentos oscuros o de silencio muchas veces son la antesala de un de repente del Señor, una manifestación gloriosa del Señor. Y Él es el Señor y nos habla y nos dice qué es lo que usted y yo debemos hacer. Por eso mire lo que encontramos, lo que habla en el libro de Efesios capítulo 3, 14 al 20. 14 al 21, dice el verso, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre de toda familia en los cielos y la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos en poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo en la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Mire cómo hace una descripción el apóstol Pablo de cómo usted y yo podemos entrar en ese momento de lo inesperado, y lo inesperado es cuando realmente entramos a depender del Señor. Y ahí es cuando Él nos dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo. Y Él lo hablaba con esa convicción, esa determinación, esa firmeza, esa seguridad, el apóstol Pablo, porque él conocía al Señor. Y eso es lo que el Señor nos quiere llevar a usted y a mí, que lo conozcamos íntimamente, pero que en esos momentos de lo inesperado entremos a depender de Él. Dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Y es fortalecernos en ese hombre interior en la oración, en el clamor, pero también en la palabra. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Y es cuando nos cimentamos en ese amor, esa confianza, el Señor lo va a hacer. El Señor va a hacer lo imposible posible. El Señor va a abrir el mar de esa tempestad, de esa ansiedad, de esa inseguridad, de ese temor, de esa enfermedad, de esa duda. Va a abrir ese mar y va a abrirlo para favor nuestro. Por eso seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿Será que la podemos comprender? Mucho no lo entiende, porque cuál es la anchura, cuál es la longitud, cuál es la profundidad, cuál es la altura, para que podamos comprender lo sobrenatural del Señor y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ahí es donde podemos entrar a ser llenos de la plenitud de Dios, y es a través de nuestro Señor Jesucristo, en ese amor inefable, ese amor inagotable, ese amor inesperado que de usted y yo no lo entendemos, no lo comprendemos, no lo conocemos, pero cuando le pedimos al Espíritu Santo que nos sumerja en ese amor eterno que Él derramó a través de la cruz del Calvario, viene y nos da esa convicción, esa firmeza. Por eso dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es el poder que actúa en usted? La duda,
el temor, la incertidumbre, la opresión, la oposición, el rechazo, la ansiedad, la depresión. ¿Cuál es el poder? Por eso en usted actúa el poder del Espíritu Santo. Es según ese poder que actúa en usted, asimismo usted podrá ver la gloria de Dios actuando a través de cada circunstancia, cada situación. Por eso lo dice: a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria. ¿Por qué? Porque para usted y para mí lo inesperado es donde podemos ver la gloria de Dios. Yo no sé qué circunstancia, situación usted está pasando, está viviendo en ese momento, que de pronto usted no ve respuesta, no ve salida, no puede ver la respuesta del Señor, porque para usted es más grande el problema, la dificultad, de pronto el problema con su esposo, el problema con su esposa, el problema en su matrimonio, el problema con sus hijos, el problema en las finanzas, el problema con un hijo, el problema en su trabajo, el problema de pronto que está sin trabajo, el problema que no encuentra cómo salir de esa circunstancia en la cual de pronto se metió usted por culpa de otras personas, pero también que usted de pronto se prestó para meterse en esa circunstancia. Pero ahí el Señor le trae una respuesta, que lo inesperado en Él será sobrenatural, que así como el Señor hizo con los israelitas para poder pasar ese mar, para poder quitarse el enemigo de encima, pudo el Señor abrir el mar, ese mar para que puedan pasar el pueblo hebreo, pero inclusive los egipcios que venían detrás, el mar se les llegó encima, porque el Señor tenía un plan perfecto con su pueblo. Este plan perfecto de lo inesperado lo tiene con usted y conmigo. Le oro, le pido al Señor que le dé esa claridad, pero que le dé ese amor inefable, ese amor inagotable, para que pueda entender lo ancho, lo profundo, que de pronto no lo entiende, pero el Espíritu Santo le dará claridad en Cristo Jesús.